Hace 3 días, estaba sentada en el despacho de un abogado, leí un único pedazo de papel y empecé a reír. No fue una risa delicada, no, una risa que subía desde el fondo del pecho, de esas que uno intenta aguantar pero no puede. El abogado soltó la pluma y me preguntó si quería un vaso con agua, con esa cara de quien no sabe si debería llamar a alguien para pedir ayuda. Mis papás no hablaban conmigo desde hace 2 años. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni un mensaje. Nada. Y de pronto, la primera vez que mi nombre volvía a aparecer en sus planes, era a través de un documento que esperaban que yo firmara sin hacer preguntas. Ellos no sabían lo que yo guardaba desde hace años dentro de un cajón bajo llave. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Ximena Morales, tengo 34 años y crecí en un pueblo del interior de Jalisco, donde todo el mundo se conocía por su apodo. El tipo de lugar en el que las historias de las familias se mezclan con la mezcla de las paredes de las casas, donde el apellido que llevas dice más de ti que cualquier currículum. Mi papá, Roberto Morales, era el hombre más respetado del pueblo. Dueño de una pequeña constructora, voz gruesa, apretón de manos firme, el tipo que llegaba a las reuniones del ayuntamiento y la gente le abría paso automáticamente. Mi mamá, Verónica, manejaba el mundo doméstico con la precisión de una ingeniera. La casa siempre impecable, la comida siempre a tiempo, las apariencias siempre protegidas como porcelana fina. Y después de mí, llegó mi hermano Diego, 3 años menor, y de alguna manera siempre 3 escalones más arriba en los ojos de mis papás. No sé decir exactamente cuándo me di cuenta de que existía una diferencia. Esas cosas no llegan con un letrero. Llegan poco a poco, en pequeñas elecciones que los demás hacen por ti sin darse cuenta de que las están haciendo. Diego tuvo clases particulares de inglés a los 12 años. A mí me regalaron un diccionario y la sugerencia de estudiar por mi cuenta. Diego sacaba malas calificaciones y mi papá iba a hablar con el maestro. Yo sacaba 10 y el tema de conversación cambiaba en la mesa antes de que yo terminara la frase. No era crueldad. Era algo más difícil de nombrar que la crueldad. Era indiferencia con afecto integrado, el tipo de cosas que lastima más porque no logras transformarlo en un enojo limpio. Mi abuelo materno, don Antonio, era diferente a todos en esta historia. Un hombre de baja estatura, de manos enormes de tanto trabajar con madera, que vivía en una propiedad rural a 20 minutos del pueblo, en una casa que él mismo había construido ladrillo por ladrillo en los años 70. El ranchito, como le decía la familia, no era la gran cosa en el papel. Unas cuantas hectáreas de tierra, una huerta, un tejabán donde guardaba la herramienta. Pero para mí, era el único lugar en el mundo donde podía respirar profundo sin sentir que el aire me costaba algo. Todos los viernes por la tarde, don Antonio pasaba por mí a la escuela en su camioneta vieja, con el asiento del copiloto todo remendado con cinta de aislar negra. Nos parábamos en la tiendita de doña Lupita. Él me compraba un jugo fresco y un agua mineral para él, y nos quedábamos parados en la banqueta sin necesidad de decir nada importante. Era el silencio más honesto que yo conocía. Cuando cumplí 18 años y entré a la Facultad de Derecho en Guadalajara, con beca completa, lograda por mi cuenta, sin un peso de mis papás, don Antonio me llamó la noche en que me aceptaron. Su voz tenía ese temblor de quien está intentando no llorar. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Y luego agregó una frase que no entendí en ese momento, que no tenía que preocuparme por nada, que él ya se había encargado de todo. Pensé que era su forma de decir que me iba a mandar dinero cada mes para ayudarme con los gastos. Y lo hizo, durante los primeros 2 años, hasta que su salud empezó a empeorar. Pero la frase, ya me encargué de todo, se quedó guardada en algún lugar que yo no sabía que existía dentro de mí. Terminé la carrera, saqué mi cédula profesional, me convertí en abogada. No de las que salen en las noticias, sino de las que resuelven problemas reales de gente real. Despidos injustificados, herencias, pequeños pleitos de vecinos, trabajo honesto. Mi papá, cuando se enteró de que había abierto un despacho pequeño en el centro, me preguntó por qué no había intentado entrar a alguna firma grande. Dijo que, con el apellido que llevaba, podía haber llegado más lejos. Yo sonreí. No le contesté. Conocí a Mateo en unos juzgados, de la forma más improbable posible. Él era el demandado en un pleito laboral iniciado por un ex empleado de la pequeña imprenta que manejaba. No era mi caso. Yo estaba ahí por otro cliente.
pero nos quedamos esperando a que empezara la audiencia por 40 minutos, sentados en la misma fila de sillas de plástico del pasillo del tribunal, y él me ofreció la mitad de la concha que se había traído de su casa, porque la cafetería de la planta baja estaba cerrada. Nos casamos 3 años después. Mi papá miró a Mateo con una educación calculada en la cena de presentación. Mateo era impresor, hijo de burócratas jubilados. Todavía no tenía coche propio en esa época. Llegó en Uber. Mi papá se pasó toda la cena haciendo preguntas que ya traían respuesta incluida. ¿Y la imprenta? ¿Está creciendo? ¿Y los planes de expansión? Cada una de ellas era una regla de medir disfrazada de plática. De regreso a casa, Mateo se quedó en silencio un buen rato. Luego solo dijo que mi papá era un hombre que necesitaba medir las cosas para sentirse seguro, que eso probablemente decía más sobre su miedo que sobre nosotros dos. Yo le tomé la mano y no dije nada. Don Antonio murió 2 años después de nuestra boda. 78 años, un corazón que fue cediendo despacio, como madera vieja que se agrieta antes de romperse. Yo estaba en el hospital cuando se fue, de madrugada, sosteniéndole la mano con mis 2 manos, mientras mi mamá y mi tío esperaban afuera del cuarto. En el juicio sucesorio que se abrió después, mi papá tomó las riendas con la naturalidad de quien cree que ese es su papel. Hizo la lista de los bienes, contrató a un abogado de confianza y me informó, no me consultó, me informó, que el ranchito se repartiría en partes iguales entre los herederos, lo que en la práctica significaba que se iba a vender, dividir y liquidar. No lo cuestioné en ese momento. Estaba de luto, y de luto, a veces uno firma cosas que no debería. Pero hubo una cosa que no hice, una cosa pequeña, que pareció irrelevante en esa época. No vendí mi parte. La boda fue bonita, y la vida que Mateo y yo construimos era sencilla de una forma que aprendí a amar. Su imprenta creció despacio, como crecen las cosas que se construyen con cuidado. Yo atendía a mis clientes, ganaba lo suficiente, dormía bien. No era lo que mi papá llamaría éxito, pero era mío. El problema fue que mi familia no podía dejar las cosas en paz. Mi hermano Diego tenía un talento muy específico para empezar proyectos con el dinero de los demás. Primero fue una tienda de artículos deportivos, que mi papá capitalizó sin decirme, y que quebró en menos de un año. Luego, una franquicia de comida que nunca pasó de la etapa de papeleo. Cada fracaso venía acompañado de una narrativa nueva, un culpable diferente, una justificación muy bien envuelta. Y mi papá escuchaba todo. Volvía a financiarlo y el ciclo volvía a empezar. Me enteraba de todo esto a medias, por llamadas de mi mamá que mezclaban noticias con peticiones disfrazadas de comprensión. Ella nunca me decía directamente ayuda a tu hermano, siempre era más sutil. Ya sabes cómo es de orgulloso tu papá, Jimena, ya sabes cuánto necesita Diego un apoyo. Como si el hecho de que yo no estuviera desangrando dinero por mis propios proyectos fuera una especie de egoísmo. La ruptura llegó un domingo de julio, en la comida de cumpleaños de mi mamá. Había unas 15 personas en la casa de mis papás. El tipo de reunión donde nadie puede hablar de nada importante porque todos están fingiendo que las cosas están bien. Diego me llamó al patio a media tarde, con esa actitud de quien te va a pedir un favor, pero ya preparó el escenario para que decirle que no parezca un crimen. Necesitaba dinero. 30,000 pesos. Su nueva idea era una aplicación de entregas regional. Tenía socios, tenía a un programador contratado, solo le faltaba el capital de trabajo. Me dijo que era una inversión, no un préstamo, que me iba a devolver el dinero en acciones. Le dije que no, con educación, con claridad, con la firmeza de quien ya pasó por esa plática antes y sabe que no tiene un segundo capítulo honesto. Diego se metió a la casa con los ojos llorosos. Lo que pasó en los 5 minutos siguientes fue el tipo de cosa que repasas en tu cabeza durante meses, intentando entender cómo se llegó a ese punto. Mi papá se levantó de la cabecera de la mesa y dijo, en voz lo suficientemente alta para que toda la sala escuchara, que yo había cambiado, que el dinero y el matrimonio me habían convertido en una persona que él no reconocía. Mi mamá agregó, en un tono bajo que estaba calculado para llegar a los oídos correctos, que ella creía que yo necesitaba hablar con alguien, que claramente estaba pasando por un momento difícil. Mi tía, mi tío, un par de primos, todos ahí. Nadie dijo nada. Mateo estaba en la sala, con el vaso en la mano, y vi el momento exacto en el que decidió no reaccionar, no por debilidad, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera
sería usada como prueba de que él era el problema. Agarré mi bolsa. Le di las gracias a mi mamá por la comida, con la voz más tranquila que pude armar, y nos fuimos. En el coche, Mateo no tuvo que decir nada. Puso su mano sobre la mía, y se quedó así, quieto, mientras yo miraba por la ventana y dejaba que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no lograrían. A la semana siguiente, mi mamá me marcó 2 veces. Mi papá no llamó. Diego me mandó un mensaje preguntándome si lo había pensado mejor. No le contesté a ninguno de los 3, y así fue como empezó el silencio. No fue una decisión dramática, no hubo una declaración formal. Solo dejé de contestar, y ellos dejaron de insistir. 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6. Nos fuimos resbalando hacia el silencio como si fuera lo natural, como si esa hubiera sido siempre la dirección correcta. Lo que no fue natural fue lo que mi familia hizo con ese silencio. Me enteré por mi prima, Valeria, que mi mamá le había dicho a la familia que yo estaba pasando por una crisis, que Mateo me aislaba, que yo no estaba bien. El mismo guión, ejecutado con la misma convicción de quien se cree lo que está contando, porque para ciertas personas, la conveniencia y la verdad acaban volviéndose lo mismo. Los parientes que me mandaban mensaje en mi cumpleaños dejaron de hacerlo. Un tío al que yo adoraba empezó a desviarme la mirada cuando nos cruzábamos en el súper. Valeria me llamó una vez, con esa voz cuidadosa de quien va a dar una mala noticia, para decirme que mi papá le había insinuado a gente de la familia que yo podría estar teniendo problemas serios de salud mental. Ese era el vocabulario que usaba. No enojo, no resentimiento, preocupación. Siempre preocupación, envuelta en afecto, diseñada para hacerme ver frágil a mí y hacerlo ver a él como la víctima. Mateo y yo nos mudamos a una ciudad vecina 6 meses después. No era una huida, era solo la decisión práctica de no tener que toparme con mi papá en la fila del banco los miércoles. Me fui a vivir mi vida. Fueron 2 años así, 2 años en los que aprendí que el silencio no es paz, pero puede volverse paz, si lo trabajas con paciencia. 2 años en los que construí cosas que eran enteramente mías, clientes nuevos, amistades de verdad, fines de semana sin el peso de tener que ser la hija perfecta. Y entonces, un martes por la mañana, llegó un sobre por paquetería. Remitente, Despacho Legal Garza & Asociados. Destinataria, Jimena Morales. Me le quedé viendo 2 días antes de abrirlo. El sobre se quedó sobre la mesa de la cocina como si fuera algo que respirara. Mateo me preguntó una vez si quería que se quedara en la casa mientras yo lo abría. Le dije que no, pero le dije gracias de la forma en que lo dices cuando significa más que la palabra misma. Lo abrí el jueves en la mañana, con el café todavía caliente y la casa en silencio. La carta era de un abogado llamado licenciado Alejandro Garza, con una dirección de mi pueblo natal. Lenguaje formal, letra limpia, una sola página. El contenido era sencillo. Mi papá, Roberto Morales, estaba iniciando el proceso de venta de la propiedad rural conocida como Rancho Vista Hermosa, registrada a nombre de la sucesión de Antonio Jiménez, mi abuelo materno. Para que la transacción pudiera cerrarse, se necesitaba mi firma en una escritura de cesión de derechos, renunciando a cualquier porcentaje que yo pudiera tener sobre el inmueble. Había un plazo de 30 días, un número de teléfono al calce. La leí 3 veces. 2 años de silencio absoluto. Ni un mensaje de cumpleaños, ni una señal de vida. Y la primera vez que mi nombre volvía a aparecer en los planes de mi familia, era a través de un papel de abogado pidiéndome que firmara algo. Me levanté de la mesa, fui a la recámara, abrí el segundo cajón de la cómoda, el que casi nunca abría, y saqué una cajita de madera que mi abuelo me había dado la última vez que estuve en el rancho con él. Adentro de la cajita había un sobre, amarillento, cerrado con cinta masking, con la letra de don Antonio al frente. Para Jimena, cuando lo necesites. Nunca lo había abierto. Lo había guardado pensando que era una carta de despedida, algo sentimental que me iba a desarmar por completo. Cada vez que veía ese sobre, elegía dejarlo para después. Esa mañana lo abrí. Adentro había 2 documentos. El primero era un contrato privado de donación en vida, debidamente firmado, ratificado ante notario, con fecha de 6 años antes de la muerte de don Antonio. En él, me donaba formalmente a mí, y solo a mí, su parte del ranchito, que correspondía a 2/3 partes del total de la propiedad. El resto había sido formalmente registrado a nombre de mi mamá cuando se casó, lo que en la práctica significaba que esa tercera parte
estaba bajo el control de mi papá. El segundo era una hoja de cuaderno doblada a la mitad, con la letra inclinada de mi abuelo. Ximena, conozco a tu mamá y sé cómo piensa tu papá. La tierra es tuya. Siempre lo ha sido. Cuídala. Tu abuelo Antonio. Me senté en el piso del cuarto, recargando la espalda contra la cama, y me quedé así por un rato que no puedo medir. No fue un llanto que te quiebra. Fue un llanto que te acomoda. El tipo de llanto que viene cuando descubres que alguien te vio cuando tú pensabas que eras invisible. Le hablé a una colega, la licenciada Mariana, especialista en Derecho Inmobiliario, y le describí el documento. ¿Donación en vida ratificada ante notario?, me preguntó. Ximena, eso es válido. Más que válido. Si se inscribió en el registro público de la propiedad fue transferida antes de la sucesión. Ni siquiera entró a la masa hereditaria. Pasé los siguientes 3 días haciendo lo que sé hacer. Me preparé. Saqué el folio real del inmueble en línea en el registro público. Confirmé la inscripción de la donación. Calculé las fechas. La transferencia se había hecho 3 años antes de que falleciera mi abuelo, lo que significaba que, cuando se abrió el juicio sucesorio, mis papás simplemente asumieron que el ranchito era parte de la herencia, y nadie fue a revisar. Nadie había revisado porque la única persona que sabía de la donación era don Antonio, y don Antonio tenía sus motivos para no contarlo. Llamé al despacho del licenciado Garza. Le dije que tenía unas dudas antes de firmar cualquier cosa y pedí una cita para ir en persona. La recepcionista me agendó para el viernes de la semana siguiente. La noche anterior, me habló mi prima Valeria. Se había enterado de la reunión y quería avisarme. Mi papá tenía problemas muy serios. Diego había abierto otra empresa, esta vez con un préstamo del que mi papá era el aval. El negocio se estaba yendo a pique. Había deudas con proveedores, con empleados, y mi papá había dejado el ranchito como garantía informal con un comprador que ya había encontrado, un empresario de la región dispuesto a pagar muy bien por el terreno para expandir un negocio agrícola. El valor de la venta era suficiente para cubrir las deudas de Diego y que sobrara un poco de cambio, y lo único que impedía esa venta era mi firma. Valeria me dijo una frase que se me quedó en la cabeza toda la noche. Tu papá cuenta con que vas a firmar. Le dijo a la familia que tú no tienes ningún uso para esa tierra. Esa noche, miré por la ventana al cielo de la ciudad nueva donde vivía. Pensé en don Antonio, en su forma de quedarse parado a la orilla de la huerta, mirando los árboles con una satisfacción silenciosa, como quien siembra sabiendo que no le va a tocar cosechar, pero siembra de todos modos. Él lo sabía. Antes de que pasara cualquier cosa, él ya sabía lo que iba a pasar, y decidió hacer algo al respecto. El viernes en la mañana, metí los documentos a mi bolsa, me tomé el café que Mateo me preparó sin que se lo pidiera, y manejé hasta el pueblo que había dejado atrás. La carretera de regreso era memoria muscular. Mis manos se sabían las curvas antes de que mis ojos procesaran los letreros. Pasé por la panadería donde don Antonio compraba pan dulce a las 6 de la mañana cada vez que yo me quedaba a dormir en el rancho. Pasé por la prepa donde estudié, el mismo portón de fierro pintado de azul. Pasé por la plaza principal, donde a mi papá le hicieron un homenaje en el ayuntamiento con una placa que estuvo colgada en la presidencia municipal por años. El pueblo no había cambiado. Yo sí. El despacho del licenciado Garza estaba en una casa de 2 pisos sobre la calle principal, arriba de una farmacia. La recepcionista tenía una sonrisa muy ensayada y me vio de una forma que me dejó claro que ya había escuchado una versión sobre mí, la versión que mi papá había contado. La sala de juntas tenía una mesa de madera oscura, 2 sillas de piel y una persiana a medio cerrar que dejaba entrar un hilito de luz. Cuando entré, mi papá ya estaba ahí. Roberto Morales. La misma postura de siempre. La misma expresión de quien ya decidió lo que va a pasar y solo está esperando a que los demás se ajusten a su plan. Me saludó con un tono que intentaba sonar paternal, un tono que reconocí de inmediato, porque fue el mismo que usó toda mi vida para convencerme de que las cosas eran como él decía. El licenciado Garza estaba del otro lado de la mesa. 50 y tantos años, traje gris, cara de profesional que no delata nada. Me senté. Puse mi bolsa en la silla de al lado. Todavía no abrí mi folder. Mi papá empezó a hablar como si yo fuera una clienta que necesita una explicación, y no una hija a la que no le había llamado en 2 años. Habló del rancho como si fuera un activo sin vida. Metros cuadrados,
potencial de uso, costos de mantenimiento. Habló de Diego sin ponerle nombre a sus errores, solo a sus necesidades. Habló de la familia como quien usa la palabra como una herramienta. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, el licenciado Garza deslizó la escritura de cesión por la mesa hacia mí. Una hoja con mi nombre impreso debajo de una línea en blanco. Agarré el papel. Lo leí con calma, cláusula por cláusula. Mi papá tamborileaba los dedos sobre la mesa, un ritmo que probablemente ni él mismo se daba cuenta que estaba haciendo. Solté el papel y le dije que, antes que nada, quería entender por qué me había notificado a través de un abogado, después de 2 años, sin tener ningún contacto directo antes. Mi papá me contestó que habían intentado contactarme. Se lo dijo al abogado, no a mí, encuadrando la narrativa para el testigo presente. Dijo que yo había cortado la relación sin explicación, que estaban muy preocupados por mí, que Mateo me tenía aislada. El licenciado Garza anotaba en su libreta. No alcancé a ver qué. Mi papá usó el nombre de mi abuelo. Dijo que don Antonio hubiera querido que la familia se mantuviera unida, que esa tierra era herencia de todos, que quedármela por egoísmo sería ir en contra de todo lo que el viejo había construido. Fue ahí que supe que había llegado la hora. Abrí el folder. Puse el contrato de donación en vida sobre la mesa, con el sello del registro público boca arriba, y lo empujé hacia el centro. «Esto es una donación en vida», dije. «Registrada ante notario y en el registro público desde hace 6 años. Mi abuelo me transfirió 2/3 partes del rancho antes de fallecer. La propiedad nunca entró al juicio sucesorio. El silencio que siguió tenía textura. Mi papá se le quedó viendo al papel sin tocarlo. El licenciado Garza, por otro lado, agarró el documento inmediatamente. Leyó la primera página. Le dio la vuelta a la segunda. Se quitó los lentes, se talló la nariz, se los volvió a poner, y leyó otra vez. Y entonces volteó a ver a mi papá con la cara de un profesional que acaba de descubrir que el piso sobre el que estaba parado era muy distinto al que le habían platicado. Fue exactamente en ese momento que me empecé a reír. No lo planeé. No fue por sarcasmo. Fue una risa que vino desde el lugar donde guardas todas las veces que dudaste de ti misma, todas las veces que te preguntaste si el problema eras tú. Y de repente, todo estaba ahí, en una hoja de papel con sello de notario, y la respuesta era, no, nunca fuiste tú. El abogado soltó la pluma y me preguntó si quería un vaso con agua. Respiré hondo, me limpié la lágrima del rabillo del ojo, y le dije que estaba perfecta. Mi papá se quedó pasmado por un tiempo que no puedo medir. Después dijo que eso era imposible, que don Antonio no habría hecho algo así a sus espaldas, que tenía que haber un error en el documento. El licenciado Garza fue muy preciso. Explicó, con la calma técnica de quien está entregando un dictamen, que el contrato parecía completamente válido, que la inscripción registral era anterior a la defunción, y que si el folio real del inmueble había sido actualizado con la donación, el rancho no podía haberse incluido en la sucesión como un bien a repartir. Mi papá volteó a verme con una cara que ya le conocía. No era enojo, era algo más cabrón que el enojo. Era la mirada de quien se da cuenta de que el cuento que estaba contando no era el cuento que estaba pasando. Dijo que yo había planeado todo esto, que me había quedado callada 2 años esperando este momento para humillarlo. Yo no levanté la voz. Le dije que ni siquiera sabía lo que había en ese sobre hasta 2 días antes de esa junta, que don Antonio había tomado la decisión solo, años atrás, porque conocía a su yerno y sabía lo que tenía que hacerse. El licenciado Garza pidió el número del registro público para confirmar la inscripción. Llamé en ese instante, desde el teléfono de la oficina, en altavoz. El funcionario nos lo confirmó en menos de 3 minutos. La donación estaba inscrita en el folio real. 2/3 partes del rancho. Vista Hermosa le pertenecían, con papeles en mano, a Jimena Morales. Al comprador que mi papá había conseguido, el empresario que iba a pagar los millones por el terreno, iban a tener que avisarle que el negocio tenía una complicación. El licenciado Garza se levantó, juntó sus papeles con el cuidado de quien no quiere dejar nada atrás, y dijo que tenía que suspender el trámite, que iba a necesitar revisar toda la documentación antes de dar el siguiente paso. Mi papá se quedó sentado. Sus manos, que se la habían pasado señalando y manoteando toda la junta, ahora estaban quietas sobre la mesa, temblando un poco. Mencionó el nombre de mi mamá. Dijo que podían perder la casa, que habían hipotecado su propia casa para sacar de la bronca a Diego, que, sin la venta del rancho, las deudas se lo iban a comer todo. Lo escuché.
Había una versión más joven de mí que habría corrido a tapar ese hoyo con su propio cuerpo, que habría firmado el papel que le pusieran enfrente con tal de ver desaparecer la angustia de mi papá, aunque eso le costara el único regalo que le dejó su abuelo. Me pasé años siendo esa versión, pero ya no era ella la que estaba sentada en esa silla. Le dije que entendía la situación, que había escuchado todo, y que no iba a firmar nada ese día, que la propiedad era mía por voluntad expresa y documentada de don Antonio, y que yo iba a honrar esa voluntad. Luego le dije algo que había ensayado en el coche, pero que me salió diferente a como lo planeé, más simple, más directo. Te pasaste 2 años diciéndole a la familia que yo estaba inestable, que Mateo me controlaba, que necesitaba ayuda psiquiátrica, y la primera vez que me necesitaste, lo primero que hiciste fue mandarme un abogado. Si querías una hija, papá, tenías que haber tratado a una como tu hija. El licenciado Garza ya estaba de pie, con la mano en la perilla de la puerta. Mi papá no contestó. Agarré mi bolsa, guardé mis papeles y me salí de ese despacho. En el pasillo, me detuve un segundo. Respiré el olor a alfombra vieja y a papelería, y bajé las escaleras. Me senté en el coche unos minutos con el motor apagado. No me sentía victoriosa. Me sentía cansada, de la forma en que te sientes cuando algo que venías cargando por mucho tiempo por fin toca el piso. Le hablé a Mateo. Me contestó al primer tono. No necesité muchas palabras. Él entendió por mi silencio lo que había pasado. Esa noche, me llamó mi mamá. Su voz sonaba cruda, diferente al tono ensayadito que siempre usaba. Me dijo que esto estaba destruyendo a la familia, que mi papá no podía dormir, que ella no se merecía que la tratara así después de todo lo que había hecho por mí. La escuché, y le dije que lo que estaba destruyendo a la familia no era un papel de notaría. Era una historia que se habían estado contando durante años, en la que yo era el problema y ellos las víctimas, y que esa historia ya había llegado a su fin. Mi mamá me colgó sin despedirse. 3 días después, mi prima Valeria me mandó una captura de pantalla. Diego había subido una foto a sus redes, en el rancho, con mi mamá y mi papá. El texto decía algo sobre la familia y las raíces y sobre proteger lo que es de todos. Se habían ido a meter allá. Estaban en el rancho como si fuera suyo. Le hablé a mi colega Mariana de inmediato. Ella me recomendó a un abogado especialista en posesión, el licenciado Fernando, que manejó el asunto con una eficacia que solo puedo describir como quirúrgica. Se les mandó un requerimiento extrajudicial en 48 horas. El documento dejaba muy claro que su presencia en la propiedad constituía un uso no autorizado de un bien ajeno, y les daba un plazo de 72 horas para desalojar voluntariamente. Diego borró la foto ese mismo día. Mi papá me llamó a la mañana siguiente. Ya no tenía el tono del patrón que controla todo a su alrededor. Su voz era más chiquita, más parecida a algo que no le escuchaba desde que era niña, en los raros momentos en que algo lograba perforarle la armadura. Me dijo que esa había sido una propiedad de la familia por décadas, que él había crecido yendo a ese lugar, que no era justo. Le dije que entendía lo que le dolía, y le agregué que era exactamente el mismo dolor que yo había sentido desde siempre, el dolor de ver que algo que es tuyo es tratado como si le perteneciera a otra persona. Silencio. Luego me dijo, todavía más bajito: pudimos haber hecho las cosas diferente. Fueron 6 palabras, poquitas, insuficientes para el tamaño de todo el relajo, pero eran las primeras palabras honestas que le escuchaba en años. Le dije que les quedaban 72 horas, y que esperaba que se fueran por su propia cuenta. Y se fueron. Valeria me lo confirmó la tarde del último día. La camioneta de mis papás salió del rancho a las 5 de la tarde, con todas las cosas que se habían llevado. Una semana después, fui al rancho Vista Hermosa por primera vez desde el velorio de mi abuelo. Era un jueves de esos con el cielo gris que amenaza con llover pero no cae nada. Me estacioné en la entrada de terracería, abrí el portón de madera que siempre se atoraba del lado izquierdo. Todavía se atoraba, y me metí. La casa olía a cerrado y a tiempo guardado, las ventanas cerradas. El fregadero de la cocina limpio, como quien se va con cuidado. Sobre la mesa había unas llaves y un recadito. La letra de mi papá, más chiquita de lo que yo recordaba. Nunca fue solo por el dinero. Papá. Doblé el papelito y me lo guardé en la bolsa. Todavía no sabía qué hacer con él. Si era verdad, si era una estrategia, si importaba algo.
Lo dejé para entenderlo otro día. Caminé por la casa despacito. El cuarto de mi abuelo con la cama de madera que había comprado en los años 80. La barrita del porche donde pelaba naranjas todos los domingos por la mañana. La repisa de las herramientas en la cochera, cada cosa en su lugar. Los tornillos acomodados por tamaños en frascos de vidrio de mayonesa. Al fondo de la cochera, en una caja de cartón que tenía mi nombre escrito con su letra, encontré unas fotos. Yo a los 6 años, con las botas enlodadas, agarrando una fruta de la huerta con las 2 manos como si fuera la copa del mundo. Mi abuelo a un lado, riéndose con los ojos cerrados de tanta risa. Yo a los 12 años, aprendiendo a podar los rosales con unas tijeras que me quedaban enormes en las manos. Él con su mano sobre la mía, enseñándome el ángulo correcto. Me quedé un rato viendo cada una. Él no me heredó una propiedad, me heredó una prueba. La prueba de que alguien en mi familia sí me había visto, de la forma correcta, no como la que se las arregla sola, no como la que no necesita nada, como Jimena, su nieta, alguien a quien valía la pena proteger. Mandé a enmarcar la foto de los rosales y me la llevé a la casa. Hoy está colgada en la pared de la cocina del rancho, arriba de la ventana por donde entra el sol de la tarde. Cada vez que la veo, escucho la voz de don Antonio de esa forma tan suya de hablar, despacito, como si las palabras pesaran y tuvieran que tratarse con cuidado. Ya me encargué de todo. Y sí se encargó. En las semanas siguientes, las piezas se fueron acomodando. Sin la venta del rancho, las deudas de Diego cayeron con la fuerza de todo lo que se ha venido posponiendo. Mi papá liquidó parte de lo que tenía. Mi hermano cerró la empresa y se fue a trabajar con un pariente a otro municipio de Jalisco. No fue una caída dramática de telenovela. Fue el tipo de ajuste de cuentas silencioso que pasa cuando los números ya no pueden esperar más. La narrativa que mi mamá había inventado sobre mí se empezó a caer a pedazos. La gente del pueblo se fue enterando, por esos caminitos que agarran los chismes en los pueblos chicos, que don Antonio me había donado el rancho formalmente, que los papeles estaban ahí para el que los quisiera revisar, que yo no era la hija loca que había abandonado a la familia, sino la hija a la que la familia había intentado callar una vez más. Valeria me habló un mes después para decirme que mi tía Sofía, la que se había quedado callada en aquella comida del cumpleaños, le había pedido mi teléfono porque me quería llamar. Que traía algo atorado desde hacía tiempo y me lo quería decir, y me llamó. Me dijo que ella sabía que lo que me hacían no estaba bien, que lo veía desde que yo era niña, y que nunca había dicho nada por miedo a meterse en broncas. Me pidió perdón con ese peso de quien sabe que un perdón no borra nada, pero que de todos modos tiene que decirlo. Se lo acepté. Mateo y yo empezamos a ir al rancho los fines de semana. Él arregló los cables del porche, que llevaban años con un apagador que no servía. Yo pinté el portón de madera. Contratamos a un muchacho del pueblo para que le diera una vuelta a la huerta. Poco a poco, el lugar fue volviendo a tener cara de un lugar donde vive gente. Les escribí una carta a mis papás. A mano, en papel, con pluma. No por medio de abogados, ni por WhatsApp. Les dije que no iba a vender el rancho, que esa era la voluntad de mi abuelo, y yo la iba a respetar. Que si algún día querían volver a construir algo conmigo, la puerta estaba abierta, pero que esa puerta se abría por dentro, y los que tenían que darle vuelta a la perilla eran ellos. No me quedé esperando respuesta. No me quedé mirando el celular. Hoy es un jueves por la tarde, el cielo otra vez color plomo, de esos que se le ponen encima al rancho antes de decidir soltar el aguacero. Estoy sentada en la silla del porche, la misma en la que mi abuelo se pasaba las tardes, esa que tiene el asiento de palma tejida que él mismo hizo. Tengo en las manos una taza de café de olla y las fotos de la caja de cartón que todavía no acabo de revisar. Mateo está adentro, dándole una arreglada a la barra de la cocina. Escucho el ruido de la herramienta y un radio prendido bajito en una estación que toca música de hace 60 años. Pienso en don Antonio, en su forma de sembrar cosas sin prisa, sabiendo que las raíces tardan, pero pegan. Él sembró algo para mí, con paciencia, con cuidado, sin decirme nada, porque sabía que yo iba a necesitar encontrarlo en el momento justo. Mi nombre es Jimena Morales. Tengo 34 años. Hace 3 días leí un papel en el despacho de un abogado y me reí hasta que me ofrecieron agua. Y esa risa fue la primera risa verdaderamente libre que he soltado en mucho tiempo. Esta historia no se trata de ganar. Se trata de que te vean. Se trata de descubrir que alguien, en silencio, ya lo había hecho por ti,
y te dejó la prueba escondida en un sobre amarillento adentro de una cajita de madera, esperando el día en que fueras lo suficientemente fuerte para abrirla. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Y bueno, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no subo por aquí. Ahí te espero.